En 1964, el bajista de los Beatles, Paul McCartney, entraría a una tienda llamada Charing Cross Road en Londres para adquirir una guitarra que le ayudará a conseguir distorsiones con más ganancia, pero donde el ruido blanco no fue un impedimento. Es aquí donde Paul, sin saberlo aún, encontraría una de las guitarras más icónicas y representativas de la era de los Beatles, la Epiphone Casino. Aunque muchos creen que fue George y John quienes introdujeron esta guitarra a la banda, esto no fue así. Fue Paul McCartney quien, influenciado por su amigo John Mayall, cuya banda llamada John Mayall and the Blues Breakers, misma donde tocaba Eric Clapton y que años después la abandonaría para formar Cream, la primera superbanda de la historia, le recomendó un modelo de guitarra con pastillas P90 que le ayudarían a subir la ganancia de su distorsión, pero sin meter algún ruido blanco molesto, como lo haría un Stratocaster con sus pastillas Single Coil. Ese día en la tienda, Paul no solo compraría una guitarra que le daría el tono a las futuras canciones de los Beatles, sino que además adquirió una guitarra acústica que muchos ya conocen, la Epiphone Texas, misma con la que grabaría en 1965 Yesterday, y que incluso la llegaría a tocar en vivo en una de las más grandes e icónicas representaciones de un show o del rock, como la que fue en 1965 en Nueva York, que ya todos conocemos, donde Paul lloró cuando tocaba Yesterday. Y fue en este mismo álbum Help, donde está incluida Yesterday, donde Paul McCartney aprovecharía para introducir su nueva guitarra, la Epiphone Casino. La guitarra Casino es una guitarra fabricada por la marca Epiphone, dentro de su gama de Thin Line, cuyo cuerpo es completamente hueco, no se confundan con la S, con la línea S de Gibson o de Epiphone, que también tiene que esa es semi hueca. Y la verdad es que este fue uno de los primeros modelos que la marca Epiphone comenzó a fabricar una vez que Gibson adquirió la marca, ya que Gibson compró Epiphone en 1957 y este modelo, la Casino, se comenzó a fabricar en 1961. Y también en la fábrica de Kalamazoo, donde fabricaba Gibson todas sus guitarras. Y este modelo no tiene nada que una Gibson no tuviera. O sea, era Epiphone, pero fácilmente podría ser Gibson, al menos en esos años en la fábrica de Kalamazoo, porque era hecho bajo los mismos estándares que cualquier otra guitarra. De hecho, no hay mucho que diferencia la Casino a una S330. Y en este álbum Help, Paul utilizó en demasía, lo utilizó en canciones como por ejemplo en Taxman. Él compuso el solo con esa guitarra, y no pasó mucho tiempo para que George y John se sintieran un poco anticuados con sus guitarras, la Gretsch de George y la Rickenbacker de John Lennon, que a pesar de que no eran malas guitarras, el sonido a George principalmente se le parecía un poco anticuado o que le faltaba un poco de brillo, ya que el amplificador Boss AC30 tampoco le fascinaban demasiado al mismo George. Él buscaba cada vez un tono más brillante. De hecho, cuando escuchamos el álbum Revolver, se ve totalmente cómo lo consiguen. Las distorsiones son más brillantes, se duplican. Se notaba que querían salir ya de ese sonido Boss o británico, por así decirlo. Entonces, cuando George y John ven a Paul y escuchan el sonido de la Casino en el 65, inmediatamente en el 66 ellos mismos compran un modelo cada uno, con la particularidad que Harrison adquiere con un trémolo Bixby. Y la primera vez que todos tocaron la guitarra, la Casino, al mismo tiempo en un show en vivo fue cuando apareció en el popular programa de televisión británico Top of the Pops, el 16 de junio de 1966. Ingresaron a los estudios de BBC en Londres para tocar los dos sencillos de aquella época, en aquel año, que era Rain y Paperback Writer. Bueno, tocaban, con todos me refiero que tocaban George y John. Paul obviamente estaba tocando su Hofner, su bajo Hofner, y a partir de aquí, de 1966, no va a haber mucha más evidencia de George o cualquiera uno de ellos tocando las guitarras. Pasaron los años y no fue hasta 1968, cuando los Beatles estaban en la India, se dirigieron a Rishikesh con varios músicos, incluidos Donovan. Allí Donovan convenció a John y George de lijar el acabado de sus guitarras, específicamente de la Casino, diciéndoles que una guitarra suena mejor con su acabado natural respirando. Y tras regresar a Londres, fue John el primero que hizo esto. La lijó toda y al final le pasó una nueva capa de laca, dejándole así ese tono natural que al final de cuentas todos ya llegamos a ver años después en el documental de Let It Be. Le quitó el pickguard y reemplazó las clavijas de afinación por un set de Gold Grovers. Y Lennon tocó así su Casino todo el 68. Y Harrison, hay una declaración de Harrison en la que dijo que una vez que hicieron eso, que lijaron las guitarras, la resonancia de la guitarra, el tono mejoró bastante. Y cuando se le vio a John Lennon por primera vez con la guitarra en acabado natural, fue en el sencillo Revolution, en el que se ve a George con su Les Paul
John con esta guitarra casino ya lijada y barnizada. Pero también fue vista en una presentación de Herb Bruce, donde se ve a John Lennon con Keith Richards, Eric Clapton, con Mick Jagger en un especial de televisión de aquel año. Lamentablemente a George nunca se le vio tocar esta guitarra otra vez en vivo. No se sabe por qué, a él le gustaba mucho, incluso la llegó a tocar en el Abbey Road, en el álbum blanco, la seguía tocando, pero no la volvió a tocar en vivo, ni siquiera como solista, no se le vio nunca más, pero sí la conservó. Y es por eso que a John se le identifica más con esta guitarra, porque sí la usó también en las presentaciones de Let It Be, en el documental se le ve bastante, como solista la usó bastante, es por eso que casi se volvió como un signature del propio Lennon. George en el 69 usó más la Fender que le regaló la empresa Fender, la Telecaster, y también la Les Paul Lucy, ¿no? Del cual tengo un video ahí que pueden ir a ver. Pero como dije, finalmente el 30 de enero del 69, que fue el famoso concierto en la azotea, fue cuando se le ve a John Lennon con esta guitarra. Fue documentado por una gran cantidad de cámaras de cine y fotógrafos, y una grabadora de 8 pistas en el estudio de sótano de Apple que montaron específicamente. Y ya una vez que se separaron, los Beatles siguieron utilizando sus guitarras, estas Casino, tanto Paul incluso se refería a la Casino como su guitarra eléctrica preferida. A mí en lo personal es una guitarra que me gusta bastante, su resonancia, su tono me da es muy característico, suena tan los Beatles por lo mismo que usó tanto John Lennon. El sonido limpio en esa guitarra, a mí me gusta mucho el blues y suena muy bien para el blues. El rock es muy versátil para lo que sea que lo utilices, y creo que es por eso que lo utilizaron tanto.